Bueno, vamos a estar compartiendo este segmento de discipulado, un camino de discipulado entre el pastor Orlando Ramírez, nuestro colega allí en la iglesia en Naples, Conexión, iglesia metodista en Naples, y yo desde acá, desde Casa Vida, en la misión cristiana metodista en Winter Haven, Guanira, Casa Vida. Así que juntos hemos soñado tener este tipo de caminos de discipulado, trayéndole a los que nos quieran escuchar y compartir con nosotros estas enseñanzas, se puedan conectar, ver estos videos y aprender juntos a conocer más de nuestras raíces de fe doctrinales. Así que este es un diálogo, un compartir entre el pastor Orlando Ramírez y el mío sobre el libro de Justo González que se titula Conoce tu fe, cristianismo para el siglo XXI. Un libro que recoge varias enseñanzas sistemáticas de doctrina y hemos estado recibiendo esta enseñanza, tanto el pastor Orlando como yo recientemente, y nos motivó poder llevar estas enseñanzas que ya estuvimos revisando y respondiéndonos estas preguntas individualmente, poder compartirles a ustedes algunas de estas experiencias de enseñanza para que ustedes también puedan conectarse en esa necesidad que tienen tantos laicos y tantos discípulos y tantos hermanos de las iglesias hispanas de conocer nuestra fe, de tener una herramienta útil de algunas ideas prácticas y respuestas prácticas que Justo González nos invita a reflexionar en su libro Conoce tu fe, cristianismo para el siglo XXI. Así que luego de esa breve presentación, yo le paso a Orlando. Orlando, gracias por estar con nosotros en esta serie que vamos a comenzar hoy. Vamos a hacerlo en la manera en que Dios nos ha usado y unido tanto a ti como a mí para ser maestros de la palabra, pastores y ayudar a tantos que uno puede compartir estas enseñanzas a través de estos medios. Así que, Orlando, bienvenido y introduce tú también este segmento que vamos a estar haciendo juntos. Sí, gracias, mi hermano. Es una bendición verdaderamente poder compartir y habilitar este tiempo, este espacio. Un saludo para todos aquellos que de alguna manera van a estar accediendo a este material. Como bien tú dices, Rodolfo, creo que la idea es poder crear compartir estos principios y estas doctrinas con el objetivo de que pueda ayudar, ¿verdad?, a los hermanos que están en el proceso de formación espiritual, de crecimiento espiritual, que poder ayudarles a poner el fundamento de su fe. Justo González en este libro esboza quizás la doctrina más característica, más básica de la fe, de nuestra fe cristiana, que es el punto de la importancia que tiene poder conocer nuestra fe. No es suficiente con que podamos llegar a la iglesia y con que podamos estar congregándonos en la iglesia, lo cual por supuesto es necesario, pero también necesitamos un poquito ir conociendo, ir creciendo en ese entendimiento de cuáles son aquellos fundamentos doctrinales que ha sostenido a la iglesia a través de los años, de los siglos, y que le dan sentido a nuestra fe, pero a la misma vez nos ayudan a conocer al Dios en el que hemos creído. Por eso es tan importante y por eso es mi motivación también, Rodolfo, para poder compartir estos temas que yo creo y espero que puedan ayudar a todos mis hermanos a que juntos podamos seguir poniendo los fundamentos correctos que nos ayuden a conocer a Dios de la manera correcta y en consecuencia a poder ejercer nuestra fe de la manera correcta. Así que estamos motivados en ese sentido. Yeah. Pues nada, vamos a avanzar con nuestro primer capítulo, que es Entender la fe. Un capítulo que introduce el libro de Cristianismo del siglo XXI, Entender la fe. El mundo contemporáneo está tan envuelto en doctrinas, en tendencias, en filosofía, constantemente asediada la fe, lo que fue una iglesia en el origen del cristianismo, la iglesia madre, la iglesia, digamos, de hecho de los apóstoles,
a la iglesia que tenemos hoy en el mundo. Es una iglesia que ha pasado por un proceso y ha sacrificado mucho. Ha dejado en el camino mucha estela de sacrificio, desde el de Jesús en la cruz hasta el sacrificio de tantas personas que han dado la vida por lo que creen. Así que lo que estamos intentando introducir es cómo entender la fe en el siglo de hoy y en los que vienen. Habrá que revisarla una vez más, sin dejar de olvidarnos del sacrificio de Cristo en la cruz, el valor y el por qué y para qué de ese sacrificio. Los mártires, la historia del cristianismo ha venido a ser un resultado de creer en un testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz, y entender la fe nos lleva a ese modo personal de encontrarnos con la cruz de Cristo, pero también tener que pasar personalmente por el entendimiento, el razonamiento, para dar de esa fe respuesta a las demandas que este siglo nos presenta. Así que estamos frente a una época en que el cristianismo tal vez no es igual que en la época romana, un cristianismo atractivo, un cristianismo que le gusta a la gente, un cristianismo que todo el mundo corre detrás del cristianismo. No, por el contrario, tenemos una tendencia, una cultura, un contexto que trata de imponerle, de hacerle bullying al cristianismo, de tratar de, en vez de hacer la exégesis, hacerle la exégesis, imponerle, en vez de extraer la doctrina correcta, le están imponiendo la tendencia de la cultura, la tendencia del momento, cuando el cristianismo debería ser atrayente, debería ser un cristianismo atractivo para el crecimiento de la vida de las personas, termina siendo una amenaza para muchos y un rechazo. Entonces nuestro propósito en esta enseñanza es tratar de ponerle un poco de razonamiento con la fe que tenemos, con la historia y la tradición que tenemos, pero nos vamos a levantar sobre la Escritura y compartir desde la Escritura lo que pensamos y creemos. Confiamos en que aquel que murió en la cruz sigue siendo la base de nuestra fe, Jesucristo. Así que por ahí va nuestra retórica o nuestra meta enseñanza, es poner esa fe una vez más en lo que la Escritura dice, y entender la fe a través de los ojos de lo que no un profesor, no un libro, sino lo que tal vez tú mismo descubras por tu propia razonamiento, por tu propia intencionalidad de buscar el fondo de entender la fe a nivel personal. ¿Está bien, Orlando, así? Sí, definitivamente. Yo considero que estamos viviendo en un momento en el cual la iglesia, a través de los últimos, diría yo, en los últimos decenios, la iglesia ha crecido, la iglesia se ha expandido, y no solo en nuestro contexto, pero en todas nuestras naciones por lo general. Sin embargo, para mí resulta interesante cómo el autor comparte la importancia, la necesidad que trae consigo el crecimiento de la iglesia, la necesidad de conocer la doctrina, de afirmar la doctrina que nosotros creemos. Esa misma doctrina que, como bien tú dices, mártires en otro tiempo han entregado su vida por ella, han llegado al punto de negarse totalmente para sostener esas verdades. Y para nosotros, yo creo, Rodolfo, es clave hoy en este siglo XXI y en este tiempo que vivimos, tener recapitular y ahondar en el conocimiento de nuestra doctrina. Porque ese es el fundamento. Cuando miramos a la iglesia, por ejemplo, en el principio, desde el mismo principio que la iglesia se funda, la iglesia empieza a crecer, y por todos es sabido que la iglesia creció de una manera estrepitosa en los primeros 100, 200, 300 años de la iglesia. Todo aquel vasto imperio romano en gran medida fue afectado por la iglesia. Sin embargo,
también sabemos por la historia, y justo lo comparte ahí en ese primer capítulo, que precisamente cuando crece la iglesia, crece también la necesidad de afirmar la fe, porque crece la herejía. Y ahí es donde está el problema. Mucha gente se convierte, o mucha gente comienza a sumarse a la fe, pero como mismo la gente se sumaba a la fe, empezaron a surgir diferentes entendimientos de la fe cristiana, de Cristo, del Evangelio, y eso dio lugar a la herejía. Y sabemos muy bien que fueron corrientes de enseñanza equivocada las que afectaron de una manera violenta a la iglesia en ese primer tiempo. Hoy no es muy diferente de eso. Hoy la iglesia, como decía, podemos mirar atrás y podemos decir, la iglesia crece, ha crecido en los últimos 30, 40 años acá. La gente está llegando a las iglesias, pero el peligro está en que así como la gente llega, si se descuida el entendimiento de la doctrina, caemos en lo mismo que se cayó en el siglo I, en la herejía, en los conceptos equivocados. Y es ahí donde se vuelve, yo creo, tan importante para nosotros como pastores, pero también pensando en el resto de los hermanos, hacer una pausa en nuestro caminar de fe y sentarnos y empezar a estudiar en qué verdaderamente creemos nosotros, cuáles son los pilares y los fundamentos que han sostenido a la iglesia desde el principio, ¿no? Yo creo que esa es la motivación de lo que estamos queriendo hacer a través de este tiempo, ¿ya? Sí, antes de entrar a la primera pregunta y siguiendo la idea del creer, justo nos regala en el libro una diferenciación entre basado en el credo de los apóstoles, ¿no? Donde él dice que no es lo mismo creo que decir creo en, y esa posibilidad de que uno pueda creer que va a llover, es como él lo muestra, ¿no? Es una posibilidad, creo que va a llover. No es lo mismo, como dice el credo del apóstol, creo en, ¿no? Es posible creer que hay un Dios creador de todas las cosas, que su Hijo se hizo carne en Jesucristo, quien vivió, murió, resucitó, y que el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no tener fe en esa Trinidad. ¿Por qué? Porque podemos creer que como una posibilidad, como un convencimiento posible, pero no es lo mismo cuando alguien cree en, confiadamente, totalmente, vive su vida en una dirección de seguridad de la doctrina que ha tomado. ¿Tú crees que Dios es uno, como dice Santiago 1:19? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Nadie tiene esa clase de fe más grande que la de los demonios. Nadie, porque evidentemente ellos pueden saber de primera mano, sin embargo, están muy lejos de la fe genuina, que es lo que Santiago está refutando ahí. Yeah. Así que no se trata solamente de saber que hay un Dios, sino también de poner esa confianza en Dios, de depositar ese convencimiento en alguien que merece mi confianza, no solamente por una doctrina que creo que puede ser, sino por algo personal que estoy experimentando. Así que entremos en la primera pregunta. Tú tienes ahí un poco el preámbulo.